¿Cómo le va, ¿Cómo Doc? están? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, muy Hoy bien. me acompaña la Sí. doctora Mara Villamil. Mara Villamil. ¡Maravilla! Sí, Es como Ricky Maravilla. es hemato-oncóloga infantil y especialista en trasplante de médula ósea. Porque estamos, gracias Mara por venir, No, un placer. estamos cerrando el mes de concientización sobre el cáncer infantil. Ajá. Pregunté en mi Instagram, @SergioSnieg, preguntas que la gente tenga sobre el Sí. cáncer infantil. Surgen muchísimas preguntas porque es un tema que uno no quiere tratar, no lo Difícil. quiere ni Sí, no. siquiera nombrar, es muy difícil. Entonces nos mandaron muchísimas preguntas, algunas las pudimos agrupar junto con la doctora y vamos a ir contestándolas de a poco. A ¿Qué les ver, parece? empecemos. La primera pregunta es la que todo el mundo me estaba preguntando en el Instagram. Y en la siguiente, A ver. musiquita, Ahí está. ahí está, gracias. Muy Y la fuerte. pregunta es, ¿tiene cura? ¿El cáncer infantil tiene cura, doctora? Bueno, obviamente dependiendo de qué tipo de cáncer estemos hablando y la estadificación. Una cosa es un cáncer localizado, otra cosa es metastásico, pero un porcentaje muy, muy alto de cánceres infantiles en pediatría tienen cura. Tienen cura, Ah, hoy tienen sí. cura. Antes se Qué pensaba que no, bueno. hoy una alta cantidad Sí. tienen cura. Sí, de hecho la enfermedad más frecuente en cuanto a la enfermedad hemato-oncológica en pediatría es la leucemia linfoblástica aguda y hoy tiene una tasa de remisión altísima. Altísima, excelente ¿Es lo que noticia. tiene que ver con Excelente la noticias. donación de médula? Ahora No, vamos pregunto, a... ya sé, Sí. pero Sí. para asociar temas. Tiene Sí. que ver Porque con ella lo dice eso. muy científicamente y digo... Tiene que ver con... Ah, vos decís que gracias a la donación... Claro. Se puede hacer después el trasplante. Sí, puede ser. Sí, tiene que ver. La mayoría de los casos de leucemia linfoblástica no llega a un trasplante. Son determinados casos los que necesitan un trasplante. Perfecto. La mayoría con un tratamiento quimioterápico es suficiente. Es bien. una excelente noticia, ¿no? mejor Porque todavía. uno le da muchísimo miedo. Y sí. A ver, es una muy buena noticia. Vamos a ir con la segunda pregunta. Ay, pero ¿por qué esa música? Y esa, me preguntaron también, ¿tiene que ver con un enojo, un disgusto? Porque uno busca ver por qué nos está pasando esto. Porque en los A ver, grandes se dice eso. Claro, a Sí, ver, claro. mamá y papá se separaron, falleció el abuelo. ¿Tendrá que ver con un disgusto esto? No, la verdad que no hay ningún estudio que avale que esté relacionado ni con un evento traumático, ni angustia, ni estresante. Así que no, nos podemos quedar tranquilos que ninguna situación familiar puede Va a llevar a que... desencadenar, Exacto. digamos, esta a ver, enfermedad. No está mamá, relacionado. mamá, papá o papá, papá, mamá, mamá. ¿Qué habremos hecho mal? ¿Por qué tiene nuestro hijo o nuestra hija esto? No tiene nada que ver Nada con que eso. ver. La tercera, antes de destaparlo, porque ahora van a ver por qué. Lo que pregunta mucha gente, y justo lo que decía Julián es, si yo dono médula ósea, Sí. ¿me puedo quedar paralítico? Bueno, eso es, primero y principal hay que diferenciar lo que es la médula ósea y la médula espinal, ¿sí? La gente cree que es lo mismo. Claro. No, nada que ver. Lo Entonces, peor que les pudo pasar es tener el mismo nombre y Sí. no tiene nada que ver. Exactamente. La médula espinal es la que está dentro de la columna y de donde parten las raíces nerviosas, que ahí sí, si uno tiene una lesión, puede quedar La paralítico. columna vertebral. Exacto. La médula ósea, en cambio, sería como el caracú, lo que está dentro. Ahí A ver. vamos, entonces sí voy a destapar ahora. Qué buena imagen esa. Y ahí vamos a ver, justamente el caracú. Oh, qué El rico. caracú. Es lo que está dentro. Esto Ahí que está ahí adentro El del huesito, hueso hacer- no Adentro tiene de los nada, huesos. nada que ver con la espalda, Ah. nada que ver con la columna vertebral. Eso redondito que está ahí adentro, que cuando uno hace el puchero, Sí. agarra el hueso y hace y lo aspira. Sí. Eso, Usted se pierde todas esas No, no alegrías. solo no tiene nada que ver, sino que no tiene nada que ver con la extracción de la médula ósea. eso No, es la claro. médula. O sea, a ver, contanos de qué se trata. Exacto. La médula, si bien está en los huesos, en todos los huesos, nosotros cuando hacemos la extracción de la médula ósea, lo hacemos desde las crestas ilíacas posteriores, o sea, los huesitos de la cadera. O sea, Sí. que nada tiene que ver con las raíces nerviosas. Así que a perder el miedo en cuanto a el riesgo de quedarnos Pero paralíticos. por lo que yo sé, para donar médula ósea, no arrancás donando de la cresta ilíaca. Exacto. No. Arrancás donando sangre. Sangre. Exacto. No digo porque, si no, esto estamos como poniéndole un freno a la donación Entonces, de ¿cuál de es el sangre de proceso médula. para donar médula ósea? Bien, el proceso es el siguiente. Si yo tengo ganas de donar médula ósea, me tengo que acercar a un centro de hemoterapia de determinados hospitales que tengan y lo que voy a hacer es donar sangre. Tradicional, de la voy vena. a donar Sí. sangre tradicional. Y
yo al decir que tengo la voluntad de ser donante, ellos lo que van a hacer es extraer parte de esa sangre, unos tubitos, y los van a mandar al INCUCAI. El INCUCAI es el que va a estudiar nuestro HLA, el sistema de histocompatibilidad. Que es como el gran código de barras que Exacto. tenemos. Y va a guardar esa información. Ese es el famoso banco. Exacto. Y va a guardar esa información para quien lo necesite. Y cuando yo voy a donar, ¿puedo donar para alguien? No, salvo que yo haya sido elegida para donar a un familiar, papá, hermano, hijo. No, yo dono al quien lo necesite. Claro. No es en forma dirigida O la sea, a mí donación. me llaman y me dicen, mira, vos que donaste sangre y te anotaste en el banco, hay una persona que está está en China necesitando. que anda necesitando. Y yo ahí Claro. voy y Y ahí dono. sí pasamos a la extracción de la cresta ilíaca. En verdad lo que uno dona son células hematopoyéticas, células madre, ¿sí? Entonces, si yo doné en su momento y alguien en el mundo necesita es compatible conmigo y necesita, a mí se me va a llamar, me van a preguntar si sigo queriendo donar médulas, Sí. si tengo la voluntad de donar. Sí. Y si digo que sí, me van a hacer algunos estudios, laboratorios, Pero nada radiografías, invasivo etcétera. que sea No, peligroso ni que... No, entonces, si todos esos chequeos que a mí me hacen dan todo ok, sí voy a ir a donar células madre. ¿Cómo se donan? De dos formas. O se pueden hacer de sangre periférica, en donde a mí me van a sacar sangre. Por la vena. Exacto. Una máquina se va a quedar con esas células madres y me van a devolver la sangre, que eso dura unas horas y el paciente, el donante, se va a su casa después. Claro. Distinto es si uno hace la extracción directamente de médula puede- ósea. ahí Que está. ahí sí se hace en un quirófano, bajo anestesia general, el Perfecto. paciente boca abajo y extraen la médula ósea. Muy bien. Y se va a su casa. Vamos a ir con la cuarta pregunta. A ver. Me preguntaron muchísimos, Mara, ¿es hereditario? La mayoría, más del 90% de los cánceres en pediatría no son hereditarios, Ajá. ¿sí? Salvo algunas excepciones como puede ser el retinoblastoma, ¿sí? Y recordemos también que los cánceres que se ven en adultos no son los mismos que en pediatría. En adultos uno escucha el SEA de mama, de colon, de pulmón, Sí. que en pediatría se No. ven muy pocas veces. En pediatría tenemos más que nada leucemias, tumores del sistema nervioso central, linfomas que son nada que ver con los de adultos. Vamos a Perfecto. ir con la última La pregunta última, a que ver. nos hicieron y tiene que ver con un niño que tuvo cáncer en la infancia. ¿Va a ser un adulto pleno o tiene alguna secuela? Hay muchísimas chances de que sea un adulto pleno. Hoy en día se está haciendo hincapié en disminuir la intensidad de los tratamientos Para que no queden queden secuelas. secuelas. Claro, Que claro. no quiere decir que no las haya. A veces sí, obviamente, de su enfermedad o del tratamiento que haya recibido, ya sea cirugía, radioterapia, quimioterapia, puede quedar alguna secuela. Pero hoy en día, totalmente, un niño con cáncer puede llegar a ser un adulto pleno. Gracias, Perfecto. doctora, Cerrando entonces el Sí. mes del cáncer infantil, lo que trajimos es un mensaje de esperanza. Es una muy mala noticia, pero siempre hay que mirarlo positivamente. Es un gran mensaje de esperanza. Muchísimas Exacto. gracias. Gracias, No, un placer. doctora. Gracias, Gracias, Sergio Doc. Nier. Por favor.